¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de Analistas de Tribuna, el espacio donde los fanáticos del deporte tomamos la palabra. Soy Miguel Romero y me acompaña mi amigo Eliezer López. Bienvenido, Eliezer. Hola Miguel, un saludo a ti y bueno, a todas las personas que nos escuchan, que nos ven. Bueno, recordarles a todos que pueden seguirnos, pueden suscribirse al canal, apoyar a este proyecto y también seguirnos en nuestras cuentas personales, ¿no? Y la invitación a que nos sigan, a que se unan a nuestra comunidad para que siga creciendo cada día y esto pueda mantenerse activa, ¿no? Bueno, ya sin cerrando el protocolo, damos la voz de Playboy hoy, porque hoy inauguramos una nueva sección en el podcast. Vamos con esta sección donde hablaremos de quiénes son los mejores de la historia de cada deporte, y hoy vamos a inaugurar con baloncesto, ¿no? Llegó el turno del baloncesto. Hoy damos el salto entre dos, y junto con la voz de Playboy, obviamente, y vamos a discutir lo que para nosotros son los mejores de la historia, específicamente también en la NBA, que es la liga número uno de este deporte. Prácticamente el centro de los mejores están en esta liga, y una liga que con una historia muy icónica. Pasaron grandes jugadores, los grandes deportistas, ¿no? Vienen de este deporte, hablaremos más adelante. Así que vamos a iniciar un poco un tema de historia, vamos a ir por épocas, nombrando quiénes fueron las caras de cada, repito, época de esta liga. Y ya al final vamos a ir nombrando quiénes son para nosotros, repito, nosotros ya, esto es opinión personal, los mejores de la historia de baloncesto y de la NBA. Eliezer, puedes empezar. Sí, bueno, primero particularmente decir que lo que es el baloncesto es quizás el deporte más general, ¿no? Entonces siempre está este debate de, de cuál es el mejor o cuáles son los mejores, que está en todos los deportes, ¿no? Debatir quién es el mejor o cuál es la lista, pero creo que universalmente el baloncesto pues siempre está presente, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, y sí, bueno, es evidente que siempre está allí. Si nos vamos a los orígenes, ¿no?, de la NBA, que recordemos que empezó en 1950, eh, pues quedan unos 70 años, ¿no? O sea, sacar la lista Más de es 70 bastante años. extensa. Claro, más de 70 años. Yo creo que el primer referente que encontramos es Bill Russell, ¿no? El pivot de los Boston Celtics. Yo creo que es la primera gran leyenda que podemos encontrar en la NBA. Bueno, por mencionar algo, nada más que tiene 11 anillos de NBA, siendo el más Con 13 ganador temporadas. exactamente. Bueno, es una bestialidad. Creo que luego vamos a hablar un poco más de los mejores como tal, pero sin duda alguna, si nos fijamos en esa época, que fue quizás una liga más primitiva, recordamos que, bueno, en ese momento no existían lo que eran los triples, ¿no? Entonces, quizás el tamaño, el rebote influía más en el juego, y sin duda alguna, Bill Russell en lo que fue mediados de los años 50 y los 60, bueno, fue el dominante absoluto de la NBA. Sí, también una época donde los Celtics prácticamente fue que tuvieron mucho dominio, fue, digamos, la época en que los Celtics son los que son los de hoy en día, que comparten junto a los Lakers el, la punta de los más ganadores de la NBA. Y alguien más que podemos nombrar cerca de esos años es a Will Chamberlain, ¿no? Uno, digamos, un hombre récord en la NBA, por nombrar, digamos, el más importante, su récord de 100 puntos en un partido, ¿no? Que de momento no se ha roto, y además de eso, ganador de las finales de la NBA en dos ocasiones con dos equipos distintos, con los Lakers y con los Philadelphia Sixers, y también 4 veces ganador del MVP, ¿no? También algo que faltó agregarle a Bill Russell, que es, bueno, 5 veces ganador del MVP y comparte ese puesto con Michael Jordan, ¿no? Que más adelante hablaremos de Jordan. Entonces, otra, creo que cara de la NBA para esos años, de los años 60 y ya, digamos, saltando un poco a los 70, si no me equivoco, también traía Will Chamberlain en esta lista.
Sí, claro, de hecho fue una época en la que eran los grandes referentes de la NBA, eran algo así como archirrivales, ¿no? Si lo llevamos, si lo transportamos a décadas posteriores, un Magic, el Larry Bird, bueno, este fue su antecesor, ¿no? Lo que fue ese duelo entre Bill Russell y Sí, Wilt Chamberlain. sus años ¿Cómo? digamos, bueno, bueno, y Chamberlain formó parte de los Warriors, formó parte de los Sixers y bueno, los Lakers, que para la época eran como que los principales equipos que luchaban contra el dominio de los Celtics. Sí, aunque bueno, si hacemos alguna comparativa, Bill Russell le ganó tres finales de NBA, si mal no recuerdo, a Wilt Chamberlain, Creo que muy, que sí, bueno, entonces era una rivalidad que había mucho entre Russell y Chamberlain y bueno, sin duda alguna, en esos primeros 20 años de NBA, sin duda alguna fueron los grandes referentes del baloncesto. sí, y en estos años ya continuando, eh, viene la aparición de un posiblemente alguien, para mí el tercer mejor, que ya lo diré más adelante, pero alguien que nunca puede faltar en esta lista, y es espérate, y es nada más nada menos que Karim Abdul-Jabbar, ¿no? Viendo el segundo máximo anotador de la historia, ya recientemente superado, bueno, el año pasado superado por LeBron James, con un récord que permaneció durante décadas, 6 anillos de NBA, no, 6 MVPs de la temporada, el máximo ganador de este premio, Karim Abdul-Jabbar, que bueno, marcó una época, formó parte de esta transición de los Lakers al Showtime, cuando entró Magic Johnson, pero antes de Magic Johnson, él estuvo allí con los Lakers, y antes de llegar a los Lakers, una época con los Milwaukee Bucks. Entonces, aquí entra, digamos, otra nueva cara de esta evolución de la NBA, que es Karim Abdul-Jabbar, ¿no? Sí, hay que decir que él ganó el Rookie del Año en el 1970 y al año siguiente quedó campeón con los Bucks, ¿no? O sea, hablamos de que desde sus primeras temporadas era dominante y si hablamos de longevidad, bueno, tú mismo lo dijiste, fue ese, pues, gran referente de los Lakers que luego, cuando llegó Magic Johnson, se convirtió como en la segunda espada, pero que siguió allí influyendo, quizás ya no era la estrella, porque, bueno, ya estaba Magic, pero durante sus primeros años realmente fue la cara visible de la NBA y sin duda alguna es otro que está muy fuerte allí para definir como uno de los mejores de la historia o el GOAT del definitivo si quieren, porque tiene muy buenas credenciales. No, exacto. Y bueno, ya continuando con la lista, lo acabamos de nombrar, alguien también, digamos, que revolucionó la NBA junto con su rival, que ya lo nombraremos más adelante, y es Magic Johnson, ¿no? Magic Johnson, que bueno, que influyó mucho en ese cambio de la NBA, una NBA que para la época era una liga, digamos, que de poco interés, una liga que no atraía público, que no es la liga que hoy en día es un espectáculo. Y llegó él, que bueno, que gracias también, incluso ya sacaron una serie en HBO, que llega la compra llega el gerente general, compra el equipo y como promesa trae a Mike Johnson, que ya en el colegial venía ascendiendo junto con su rival Larry Bird, ya lo vamos a nombrar más adelante. Y Mike, que tuvo una carrera en la NBA que, bueno, vimos, lamentablemente tuvo que pausarla, terminarla por su enfermedad del VIH, pero un tipo que ganó 5 anillos de la NBA, que ganó 3 premios MVP, que de la mano con Larry Bird, que ya creo que podemos nombrarlo aquí, lograron que la NBA siga viva actualmente, porque creo que sin el trabajo de él y de Larry, la NBA no sería lo que es hoy en día como la mejor liga del mundo de baloncesto, incluso hasta la mejor liga del mundo a nivel deportivo, englobando todos los deportes. Sí, yo creo que es indispensable cuando hablamos de Magic no nombrar a Larry Bird porque o sea, es como Cristiano y Messi, ¿no? Cuando hablamos de rivalidades y sí, quizás fue la más importante de la historia del baloncesto, como dices tú, que ayudó a revivar pues la pasión por el básquet en un momento que dices tú había pues mucho desinterés y creo que esta rivalidad entre ellos dos fue muy influyente para lo que vino posteriormente, ¿no? Y bueno, hablar de Magic primero,
Sin duda alguna, quizás el jugador más revolucionario en su momento, quizás con otro que vamos a nombrar posteriormente, pero hablando de un base que, bueno, era uno, o sea, era uno de los jugadores que en su posición es el mejor, probablemente quizás contra jugadores más actuales, pero durante décadas se ha tenido a Magic como el mejor base y claro, revolucionó el juego en su manera, ¿no? Quizás antes el baloncesto lo dominaban los pivot, los personajes quizás más altos. Y bueno, Magic Johnson precisamente era un jugador alto para ser base, pero que en esa posición sí influyó mucho. Ahora hablando de Larry Bird, repitamos la rivalidad que tuvo con Magic, ayudó bastante a la NBA como negocio. Y Larry Bird es una carrera completamente respetable, ¿no? Creo que estamos hablando de uno de los mejores tiradores de la historia, eh, un sujeto que ya ganó 3 anillos de NBA, también fue 3 veces MVP de la NBA. Para mí, creo que la última gran estrella de este equipo de los Celtics hoy en día. Entonces, si hablar de los mejores, siempre en la lista debe estar él, ¿no? Por su carrera respetable. Y creo que junto a Bill Russell son los únicos jugadores en ganar 3 MVP de manera consecutiva, lo que te habla de lo que fue su dominio, ¿no? En esa época. Y bueno, de estos dos pasamos, viene la transición de ya el más icónico, y creo que no es debate para nadie, un chico que ya sea por sus títulos, por sus MVPs, por sus zapatos, incluso, lo convierten en el más icónico de la historia, y es nada más y nada menos que Michael Jordan, que no necesita presentación para eh, este episodio, que ya sabemos lo que hizo: 6 títulos de 6 campeonatos, 6 MVPs de las finales, 5 MVPs de NBA, ni hablar también ya de a nivel colegial, campeón colegial, campeón olímpico. Como dato, nunca perdió una final en su vida, en su carrera, ya sea el torneo que sea. Y bueno, fuera de las canchas, un ícono total, una superestrella. Creo que él revolucionó el tema de ser superestrella como deportista, ¿no? Michael Jordan, entonces, obviamente, está en la lista, y ya de una vez decimos que tanto para ti como para mí, él es el número uno, ¿no? De la historia. Sin duda alguna, yo creo que sabes que en la NBA se usa mucho el término clutch y bueno, Michael Jordan es sin duda alguna fue la definición de jugador clutch y realmente es que, o sea, no hay por dónde eh, debatir, ¿no? Que no sea el mejor, porque en estadística, bueno, obviamente hay algunas estadísticas que quizás ya no lo favorecen, pero evidentemente ese 6-0 en finales de NBA es muy importante y Que también pudieron ser más. sí, y no, y sobre todo porque él gana el triplete, o sea, los 3 consecutivos, se retira, Retira, pasa 2 años fuera, dos, regresa, se retira, 2 años fuera, regresa, gana 3 veces más, otra vez se va. exacto, o sea, es un jugador demasiado eh, potente, ¿no? ¿Cómo puedes hacer eso? O sea, retirarte, que ha pasado algunos jugadores que se lesionan, pero están allí, ¿no? Pero es que él dejó el deporte durante 2 años y volvió como si nada a ganar. O sea, Así, increíble lo que hacía Michael Jordan. Como repito, creo que no hace falta continuar hablando de él, porque ya no necesita presentación. Ahora pasamos de el dominio de los Chicago Bulls en la época de los 90, pero entramos ya, digamos, un poco a finales de 90, principios de los 2000, una época dominada absolutamente por, primero, los San Antonio Spurs, que empezaron a aparecer en el mapa, y Los Ángeles Lakers, que creo que es la etapa más dominante de la franquicia, unos Lakers, bueno, que ya contaban con un entrenador, con el viejo entrenador de los Bulls, Phil Jackson, que contaron con una joven estrella, Kobe Bryant, también una estrella, digamos, una de las más potentes de la historia, Shaquille O'Neal, y también, por otro lado, los San Antonio Spurs, que venían con una estrella emergente como Tim Duncan, un jugador
brillante como Robinson. También venían con un joven Steve Kerr que venía de ganarlo que venía a ganar con Chicago en ese grupo junto con Jordan, Pippen y Rodman. Una época dominada por estos dos. Ahora, protagonistas, viendo todo esto, me voy con los Spurs, que creo que hay que nombrarlo, es a Tim Duncan, ¿no? Un jugador que le cambió la cara a esa franquicia, el jugador número uno, 5 anillos de NBA cosechó durante su carrera, 2 premios MVP, creo que de las 5 veces que fueron campeones fueron pues 5 veces MVP de las finales Tim Duncan. Entonces en esta época creo que a Tim Duncan no hay que dejarlo por fuera de la lista de los mejores de la historia. Y por el otro lado, bueno, creo que Kobe Bryant y Shaquille O'Neal pueden entrar también en la lista de los mejores. Esa época que creo que ya incluso los Lakers lograron empatar a los Celtics en títulos, no acercarse también. Y creo que de allí rescatamos esas dos épocas de los 2000 en adelante, de 2010, a Tim Duncan, Kobe Bryant y a Shaquille O'Neal para esta lista. Sí, por lo menos Tim Duncan, yo creo que una de las cosas más importantes fue que ganó en épocas distintas, ¿no? Porque fue a principios de los 2000 con un equipo, bueno, siempre de la mano de Greg Popovich, ¿no? Allí, pero ganó a principios de los 2000 y luego en la década siguiente siguió dominando como uno de los jugadores más determinantes y bueno, ícono, leyenda absoluta de los San Antonio Spurs. Y volviendo con Kobe y con Shaquille. No, bueno, sin duda alguna, bueno, Kobe es quizás la leyenda más grande, ¿no? De los Lakers, aunque tienen a Magic y a Karim. Eso, bueno, quizás es tema para otro debate, pero bueno, lo que hizo Kobe carreando con esos Lakers de 2009, ¿no? En el que él era pues el gran referente, junto a Pau Gasol se puede decir, pero bueno, Kobe y Shaquille yo creo que, bueno, quizás para top 5 de mejores jugadores quizás no entran, pero sin duda alguna para top 10 son de los jugadores más grandes que ha habido en la NBA. Y alguien que no podemos dejar por fuera de esta lista y es a LeBron James, ¿no? El Rey LeBron, que para muchos se le discute que es el que puede pelearle ese puesto del mejor de la historia con Jordan. Para mí se queda corto, pero eso no quiere decir que tiene una carrera mala. Estamos hablando de alguien que ganó, bueno, llegó a 10 finales de NBA, ganó menos de lo que perdió, ¿no? Terminó perdiendo más finales de las que ganó, 4 anillos de NBA, pero con 3 equipos distintos. También 4 veces ganador del MVP, ¿no? De la NBA, 4 veces ganador del MVP de las finales y máximo anotador de la historia de la NBA y el primero en llegar a los 40.000 puntos, ¿no? Fue el que logró romper ese récord de Kareem Abdul-Jabbar que durante décadas nadie pudo romper. Además de eso, además de algo que creo que lo diferencia del resto es que no solo eran los puntos, sino también su habilidad para asistir, ¿no? Para crear también, LeBron James. Entonces creo que por eso creo que el Rey obviamente va a permanecer en la lista y creo que junto a Jordan puede ser uno de los mejores de la historia. Sí, yo creo que quizás lo más importante es eso que dijiste de que ganó con 3 equipos distintos, ¿no? Que a veces se le achaca a Jordan que ganó fue con los Bulls, o bueno, se dice de Magic que fue con los Lakers, y si hablamos de LeBron, bueno, hay que decir que fueron, bueno, primero con el Miami Heat, que tenía, claro, un buen equipo, con era Chris Bosh y Dwayne Wade, luego va a los Caps con Kyrie Irving, que quizás no eran el mejor equipo, y de hecho ganaron en la temporada quizás más dominante de los Warriors, ¿no? Hablando de esa... 3-1 en las finales. Vinieron de atrás 3-1. Exactamente, yo creo que eso tiene mucho mérito, recordando que fue una temporada muy difícil, o sea, muy difícil, si vemos el rival que tenían al frente, y luego, bueno, en temporada del COVID, ¿no? De la pandemia con ya los Lakers, que lo consagra aún más como una gran leyenda de la NBA, y bueno, lo más reciente,
lo de los 40.000 puntos, ¿no? Y superar a Karim. Y es un jugador que todavía está en activo y sigue rompiendo récord y hasta que se retire va a seguir sumando. Así que, bueno, sin duda alguna, es uno de los mejores. Y bueno, luego debatir, ¿no? Si entra, si es el mejor o no, pero ahí está. Claro, ya van a haber algunos que lo colocan por encima de Jordan, es mérito, es criterio de cada quien, ¿no? Decir si LeBron es el mejor de la historia, que los tiene los argumentos, Claro. ya más adelante vamos a ver. Pero creo que también entramos a un territorio donde personas que, a jugadores que deberían estar en esa lista, no, deberían ser nombrados por lo menos, ¿no? Sobre todo en esta época, vimos a grandes como, o sea, la época que tú y yo pudimos ver, ¿no? Vimos a grandes como Stephen Curry, para mí el mejor tirador ya de la historia, ¿no? Ya el líder en triples, superó a Ray Allen hace creo que unas temporadas. Eh, Vimos también bueno, creo que KD es un jugador que sigue en ascenso, ¿no? Una carrera creo que los mejores de esta época. No sé quién más se te ocurre que puede entrar, ser considerado uno de los mejores. Bueno, en esta época yo creo que esos son quizás los dos más importantes, ¿no? Porque sabemos que en esta época está pues, Harden, está Russell Westbrook, que han estado allí presentes, pero yo creo que se quedan cortos. Pero sin duda alguna, por lo menos Stephen Curry es quizás el segundo mejor base de la historia, el mejor triplero, y creo que hace los méritos. Kevin Durant quizás es ese jugador que no ganó tanto, o sea, en comparación al talento que tenía, ¿no? Porque es un jugador muy completo Kevin Durant, pero yo creo que también hace los méritos para entrar. Y sí, yo creo que serían esos dos, porque bueno, vemos esta nueva ola, ¿no? De jugadores como Jokic, Doncic, pero son muy jóvenes como para siquiera pensar en que podrían estar en una lista así. Exacto, ya digamos más actual, nombrando a Jokic o a Giannis, que ya son dos veces ganadores de MVP, ya campeones de la NBA. Doncic, que todavía, bueno, está a la espera de, de lograr esas hazañas. También, digamos, pueden otros nombres como Jason Tatum con los Celtics, pero bueno, ya estos son nombres ya más actuales, ya más modernos, entonces como que no entrarían de momento a la lista. Sin embargo, hay que Claro. tomarlas en cuenta. Ahora, creo que ya llegamos al sitio donde podemos decir, llegamos al momento donde podemos dar nuestro top 5, entonces empiezas tú. Bueno, yo para empezar, cualquiera que esté de primer lugar es merecedor, ¿no? Porque ya presentamos los argumentos de todos los jugadores para decir que cada uno podría ser el mejor. Por lo menos yo pondría en mi top 5, en el puesto 5 a Magic Johnson. Yo creo que ese Showtime, ¿no? De los Lakers, el jugador que revolucionó la NBA con su juego, que protagonizó quizás la mayor rivalidad junto a Larry Bird, yo lo pondría en ese puesto 5. No sé si digo mi puesto 4 o tú quieres decir tu Continúa, puesto 5. continúa, continúa. Ok, mi puesto 4 yo se lo daría a Bill Russell. A veces choco porque no, podría ser el primero. Si nos vamos a anillos de campeonato, bueno, es sin duda alguno el más ganador, pero por su época de dominio en los Celtics, por ser la primera gran leyenda del deporte, yo creo que Bill Russell debería estar allí. Y en el puesto 3 a Karim Abdul-Jabbar. Yo pensé que ibas a decir algo así como alguna locura cuando dijiste de jugador número 3 y luego mencionaste a Karim y yo dije, no, tiene razón, tiene razón. Eh, no, Karim me parece que es un jugador súper dominante, como lo dijimos, ganó primero con Milwaukee en el 71, luego pasaron varios años y fue determinante con los Lakers, luego como segunda espada. Yo creo que, bueno, ganó 6 anillos de NBA. Yo creo que sin duda es el número 3 en el ranking de mejores jugadores. No sé si quieres decir algo. No, continúa. No continúa, yo después sigo. Bueno, bueno, para finalizar, creo que se caen de madura LeBron James,
puesto número 2, ganador con 3 equipos, más de 40,000 puntos, y quizás es el jugador con más presión, porque desde que él empezó en la liga, siempre se le decía que era el nuevo Jordan, que tenía que ganar cuando estaba en Cleveland, luego lo criticaron cuando se fue a Miami. Bueno, yo creo que es uno de los jugadores que más presión ha tenido, y pese a eso, bueno, ha ganado 4 anillos, ha perdido 6, pero es el merecedor de estar allí en el segundo lugar. Y bueno, Michael Jordan, el GOAT definitivo, el ícono de la NBA, cambió el deporte, no solo en lo deportivo, sino ya en lo comercial, en lo general, ¿no? Del deporte. Cuando hablamos de mejores jugadores del deporte, los mejores deportistas de la historia, está ahí Michael Jordan como uno de los mejores. Y bueno, sin duda alguna, su época con los Bulls, retirarse, luego volver, ganar otros 3 anillos, yo creo que no hay debate de quién es el mejor. Sí, bueno, ya continuando con el mío, mi top, voy a ir de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque, bueno, creo que tanto tú como yo coincidimos en el top 3, ¿no? Obviamente, Michael Jordan, repito, no necesito argumentar sobre eso. LeBron James, igual, ya argumenté, di mis argumentos porque es el segundo mejor. Kareem Abdul-Jabbar, porque es el tercero. Bueno, ya vemos una carrera que, bueno, cada vez que hay un partido de NBA, siempre que lo colocan en pantalla, está en el público, y yo siempre digo como que me quito el sombrero invisible. Es como que, señor, Mi respeto. cada vez que Kareem Abdul-Jabbar aparece. Y ya aquí entro un poco en desacuerdo contigo. El top 4 incluye a Magic Johnson en el top 4. Incluye a Magic Johnson en el top 4. Creo que para su época, en comparación con Bill Russell, recordemos que Bill Russell viene de una época, digamos, primitiva, ¿no? Tú bien lo decías, en la NBA. Entonces, mientras que ya Magic venía de una época un poco más, digamos, peleada, ¿no? Un poco más peleada con con el tema de los Lakers y los Celtics, en una época donde Boston dominaba, y creo que de cierta forma Magic culminó ese dominio, por así decirlo, porque bueno, él fue el que inició el Showtime con los Lakers. Y en el puesto 5 es un poco, me debato un poco entre Bill Russell y también con Will Chamberlain, ¿no? Porque tomo mucho el tema de los MVPs ganados por esos. Russell con 5 MVPs junto con Jordan. Chamberlain tiene 4 MVPs igual que LeBron. Debatirme por estos dos, pero bueno, creo que voy por Bill Russell, porque tú bien lo decías, como que en esa rivalidad entre ambos fue Bill Russell como que terminó imponiéndose, ¿no? Y ya siendo el Señor de los Anillos, termina teniendo mucho mérito, ¿no? Sí, por lo menos ahí también estaba el debate, ¿no? Si poner a Magic primero, a Bill Russell segundo, o sea, en ese cuarto, quinto, mejor dicho. Pero es que son 11 anillos, ¿me entiendes? O sea, creo que y 11 en 13 temporadas, Creo que ¿no? Bill Russell, sí, 11 en 13 temporadas, y creo que Bill Russell es en el deporte americano, es el deportista con más títulos de la historia, ¿no? Porque creo que le sigue, creo que el máximo ganador de Copas Stanley en hockey, no recuerdo el nombre, también le sigue Joey Berra, que tiene unas 8 series mundiales, ¿no? Y Tom Brady, ¿no? Con los 7 Super Bowls. Sí, yo no podía ponerlo más abajo del cuarto lugar a Bill Russell, creo que está allí. Creo que a veces se infravalora un poco, hablando de los que quedan fuera, a Larry Bird y a Tim Duncan, que yo creo que también tendrían opciones de estar allí, pero yo creo que en general coincidimos. Yo sí pienso que Bill Russell es más representativo que Will Chamberlain, aunque, bueno, obviamente son dos grandes leyendas y, bueno, coincido. Obviamente tú pones primero a Magic, yo a Bill, pero creo que coincidimos bastante. Sí, y bueno, sí, creo que muchos de los que quedaron por fuera, bueno, ya los nombramos anteriormente: Kobe Bryant, Tim Duncan, Larry Bird. Creo que mucho mérito tiene, creo que comparando a estos 5 que nombramos, el tema de su combinación de éxito colectivo e individual, ¿no? A la hora de analizar estos puestos, ¿no? Sí, porque si no, o sea, si hablamos de las grandes leyendas como fueron Russell y perdón, Karim,
ellos eran como los grandes referentes, ¿no? Claro, Russell estaba en un buen equipo, estaba John Havlicek, ¿no? También allí con Russell, pero ellos eran como los grandes emblemas y quizás en San Antonio, por lo menos, eh, Duncan era el mejor, pero era algo más colectivo, ¿no? Quizás Greg Popovich era más influyente, aunque Tim Duncan sin duda alguna era el capitán, ¿no? El líder de ese equipo. Pero sí, aunque bueno, en el caso de Larry Bird, quizás ahí sí, él era el gran ícono, ¿no? De ese equipo de Boston de los 80. Bueno, ya con esto creo que también invitamos a quienes nos ven a que pueden dar en la caja de comentarios su top 5 de mejores de la historia. Los estaremos leyendo. Y también creo que ya con esto damos la chicharra, ¿no? Del episodio ya, para decir, ¿no? El pitazo final. Damos la chicharra para culminar el episodio. Obviamente diciendo que, bueno, que se suscriban, que nos sigan en nuestras redes personales y también las del podcast para que siga creciendo. Eliezer, hasta la próxima semana. Nos vemos.